Muy buenos días a todos los hermanos y mil felicitaciones a todas esas hermosas madres que Dios le ha dado el privilegio de tener sus hijos. Y si usted como madre ha pensado que lo ha dado todo, que lo ha sufrido todo, que lo ha visto todo, me gustaría que conocieras esta historia de vida que encontramos en la Biblia. Te invito a que abras la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 2. Dice: nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de las hebreas es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este hijo. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta es una historia maravillosa que de pronto nosotros la leemos como que muy rápidamente y no nos detenemos a mirar y a observar todo lo que pasó todo lo que pasó esta mujer. Primero que todo, quiero que tengas en cuenta varios pasajes bíblicos que nos va a profundizar este tema. Vas a buscar allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 20 en adelante, y ojalá te puedas leer todo el capítulo. Pero también vas a buscar Hebreos 11, del 23 al 30. Todo esto tiene que ver con respecto a la vida de Moisés. La historia de esta mujer se da de la siguiente manera. El nombre de la mamá de Moisés es Jocabed. Jocabed significa Dios es glorioso. Y sucede que los líderes egipcios sienten temor ante la fuerza creciente del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había multiplicado de tal manera que para los egipcios ellos lo veían o lo concebían como una amenaza a su seguridad nacional. Y por tal motivo Faraón da la orden de matar a todos los niños apenas nacieran y que dejaran vivas a las niñas. Pero las parteras hebreas, temiéndole a Dios, no obedecen la orden del rey y dejan que los niños hebreos nazcan. Por tal motivo, Faraón, cuando se da cuenta de esto, decide que todos los niños tienen que ser echados al río Nilo. Bueno, vamos a ver cómo se da esta historia. Jocabed decide con su esposo tener otro hijo. Ya ella tenía a María o Miriam y tenía a Aarón. Y deciden tener un hijo en las peores condiciones porque había una gran amenaza
Faraón había dado orden que todo varón, todo bebé, tenía que ser lanzado al río Nilo o morir apenas naciera. Esta mujer, cuando se da cuenta que está embarazada, ella decide tenerlo y habla con su esposo y dice, bueno, yo voy a tener a este niño porque si estoy embarazada, Dios me lo dio con un propósito y no voy a permitir que Satanás a través de Faraón vaya a destruir la vida de mi hijo, porque si Dios me lo dio fue por algo, es herencia mía y de mi familia y lo voy a tener. Y ella durante ese tiempo de gestación planea, hace con su esposo un plan de cómo poder tener y guardar y proporcionarle seguridad a su bebé. Pero miremos más que todo la parte humana de esta mujer. Jocabed comienza su embarazo y sabemos todas las mujeres que este tiempo de gestación no es fácil. La mujer embarazada tiene muchos temores, tiene muchas inseguridades, porque ella constantemente está meditando cómo se está formando el bebé, cómo está la criatura, si se está formando bien, si está, que no tenga malformaciones físicas, que el niño pueda tener el tamaño que corresponde a su tiempo de gestación, que pueda durar hasta el tiempo que se da, los 9 meses, que nada le pueda hacer daño, la mujer se alimenta, se cuida para poder tener a feliz término, ¿verdad?, su embarazo. Pero Jocabed no solamente tenía los temores normales de una mujer embarazada, sino que ella también le asaltaba la amenaza de muerte que había dado Faraón y que ni ella ni su esposo podían hacer nada para evitar que esto sucediera, humanamente hablando. Y ella pues comienza a tener todo ese periodo de embarazo. Y yo me imagino que Jocabed ni siquiera quería salir a la calle por temor a que la vieran embarazada, por temor que la gente viera su panza crecer. Entonces ella pues tuvo un embarazo totalmente pues guardada en su casa hasta poder tener el día y la oportunidad de ser madre. Cuando Jocabed ve que ya se aproxima la semana 38 de embarazo, ella ya sabe que va a dar a luz porque ya ella había tenido 2 hijos antes y comienza internamente, humanamente hablando como mujer, esa angustia, esa preocupación, cómo sería este parto, porque no puedo quejarme, no puedo gritar, no puedo llamar a ningún vecino. No nos dice las escrituras si en el momento del parto la tomó con su esposo. Me imagino que ellas con sus 2 hijos pues estarían diciéndole, estén pendientes allá afuera, que nadie se dé cuenta. Veo a una Jocabed allí encerrada en su cuarto, pujando. Llegó el momento del parto, llegó el momento de las contracciones, llegó el momento en que ya había dilatado lo suficiente para nacer. Y cuando ella quería gritar por el dolor que sentía, por ese momento tan duro que es el parto, ella se mordió los labios, ella respiró profundo y pujó con todas las fuerzas de su alma, porque ella dijo, si yo grito, si yo hago alguna bulla, pongo en peligro la vida de mi hijo. Y lo mejor es hacer silencio. Hermano, usted ni yo tenemos idea cómo esta mujer pudo sostener allí ese grito, sostener allí ese dolor tan grande y traer ese bebé. Y cuando ella pare, bendito sea el nombre de Jesús, y se da cuenta que es un bebé, que es un varón, pues la alegría es inmensa, pero inmediatamente ella ve y que está una amenaza sobre él y corre, ¿verdad?, un frío por todo su cuerpo.
de saber de que hay una sola sentencia para ese niño. Entonces ella decide, lo ve que es hermoso, que es fuerte, decide esconderlo por 3 meses junto con su esposo. No me imagino a Jocabet cuidando a este bebé de día y de noche para que no llorara y se escuchara a la calle. No me imagino esta mujer cómo estaría ella en su casa, ventanas cerradas, puertas cerradas, para que nadie se diera cuenta de que ella tenía un hijo en ese lugar. Ella no quería, bajo ningún principio, desobedecer la orden del faraón. Pero hay momentos, hermanos, que cuando las órdenes de los hombres o de los gobernantes van en contra de los principios de Dios, no podemos obedecerla. Pedro dijo en el libro de los Hechos, mira si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Satanás ha venido a matar a nuestros hijos y ella no quería que su hijo fuera muerto porque era herencia de Jehová para su vida. Entonces ella junto con su esposo hace un plan y el plan que ella hace dice, bueno, cuando la situación se vuelva insostenible, cuando yo no pueda tener ya más mi bebé escondido, yo lo entregaré al Dios que me lo dio. Yo lo pongo, lo deposito en las manos de Dios y que Dios haga como Él quiera. Y esta mujer idea ingeniosa comienza a construir una barquilla de junco y comienza a calafatearla y a prepararla para meter a su bebé de 3 meses. Esta mujer sabía lo que estaba haciendo, porque cogió junco, porque cogió brea. Ella conocía que los egipcios hacían los barcos con estos dos materiales. Entonces ella tenía ese conocimiento y mi Biblia de estudio dice que ella sabía que los egipcios hacían esto. Entonces ella cogió estos materiales y construyó su canasto, su barquilla para echar a su hijo. Hermanos, pero aquí yo veo algo. Ella no solamente pensó en meter a su hijo allí en la barquilla. Hay momentos en que los padres tienen que soltar a sus hijos y hay que soltarlos porque ellos necesitan crecer, necesitan desarrollarse. Las madres no pueden ser ni superprotectoras, ni tampoco pueden ser posesivas de no dejar que sus hijos los toque nadie, ni que ellos puedan desarrollarse. Ella no solamente construyó la barquilla, sino que le dijo, Señor, lo suelto y lo entrego en tus manos porque son las mejores manos y sé que tú lo vas a cuidar mejor que yo. Llegó el día en que ella tenía que entregar ese hijo y yo me imagino que de pronto Jocabet tenía la idea de a qué hora la hija de Faraón salía a bañarse y cuál era más o menos el lugar donde ella lo hacía. Pero asaltaba en ella el miedo porque tirar al niño en el río Nilo que estaba apestado de cocodrilos hambrientos. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Como madre yo quizás no lo hubiera hecho. Eso no es fácil tirar a mi hijo en una barquilla que la cogía un cocodrilo y la desbarataba en un 2x3. Ahora un río caudaloso que podía la corriente llevárselo y ahogarlo. Ahora no sabíamos si la hija de Faraón le interesaría ver ese canasto y preocuparse por lo que allí había. Pero ella confió que Dios podía ayudarle y que Dios tenía un plan especial para su hijo. Aún su hija le colaboró, su hija se fue a la orilla del río para ver qué sucedía. Cuando la barquilla va por el río Nilo, ningún cocodrilo se le acerca
Nada pasa que le pueda hacer daño al niño hasta que la hija de Faraón y sus doncellas lo ven, y cuando toman el canasto y lo destapan y ven que es un niño, y en ese momento Moisés está llorando, el llanto de esta criatura conmueve de una manera tan tremenda que sacude lo más profundo de la hija del Faraón, que decide: hijo de los hebreos es esto. Y ella dice: no, yo lo quiero, porque ella no había podido ser madre. En ese momento entra en escena, ¿verdad?, la hermana de Moisés, y le dice que ella puede buscarle a una criada para que le pueda hacer la nodriza. Y Dios está en este plan tan perfecto, hermano, que la hija de Faraón dice que sí, y Jocabet es llamada por ella para que ella pueda hacer la nodriza y cuidar ese bebé. Yo no me imagino la cara de gozo, la cara de alegría, esa alegría tan tremenda de Jocabet, de ver que todo lo que ella le había pedido a Dios, de ver cómo Dios es fiel cuando le pedimos algo sobre nuestros hijos, cómo Dios responde a nuestras oraciones de una manera tan especial, hermano. Y ella no se lo puede creer. Bendito sea el nombre del Señor. Y va disminuyendo ese temor y esa ansiedad que tenía por la muerte o por la amenaza de muerte sobre su pequeño. Y ella lo lleva, ¿verdad?, a su casa y comienza a criarlo. Para que nos demos cuenta, hermanas, que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios bueno, un Dios fiel. Hay que quitar de nuestras vidas todos esos temores, todos esos miedos que sentimos con respecto a nuestros hijos. De pronto usted como madre está pensando que hay muchos peligros alrededor de tus hijos, hay muchos peligros alrededor de este mundo, de este sistema en que vivimos. Pero tenemos el mejor ejemplo de Jocabet, que ella pudo tener la confianza que, a pesar de que el río Nilo estaba impregnado, estaba lleno de cocodrilos hambrientos, que no podía ver que se moviera algo, hermana, por encima de esto, esta mujer tenía una fe gigante. Se necesitó de una fe gigante para abandonar un hijo de esa manera. Y si Dios lo cuidó, a Moisés también cuidará a tu hijo y a tu hija, porque Dios es fiel. Pero tenemos que ser mujeres de fe, mujeres que confiemos en las promesas, que confiemos en la palabra y que descansemos en las manos del Señor. Vemos algo aquí especial. Dice la Escritura que Moisés, cuando su madre lo vio por primera vez, lo vio como un bebé hermoso. Eso no tiene nada de nuevo. Para toda mamá, sus hijos son hermosos. No he visto la primera madre que yo: oh, mi hijo es feo. No, todas las madres dicen: mi hijo es hermoso. Pero cuando Jocabet dijo que su hijo era hermoso y lo escondió por 3 meses, era que ella no solamente estaba mirando una belleza física, ella estaba mirando que algo especial había en el rostro, en los ojos de su hijo. Había un resplandor, había una luz que ella no lo había podido ver en sus otros hijos, porque esta madre podía discernir que algo especial tenía Dios con la vida de Moisés. Y ella pudo ver esa luz del llamamiento que Dios ya traía a Moisés para que fuera un hombre que sirviera para los planes de él y su pueblo. Porque hay algo maravilloso, hermana. Hay una conexión increíble entre la madre y Dios. Esa conexión que no la puede ver con otra persona, solo Dios y la madre. Dios le ha dado a la madre la capacidad de discernir
y de conocer lo que hay para sus hijos. Jocabed discernió que había un llamamiento, que había algo tan hermoso en la vida de su hijo y que por tal motivo lo tenía que esconder y tenía que preservar su vida y tenía que guardarlo por encima de cualquier amenaza que hubiera en contra de la vida de su hijo. Hermanos, hermanas hermosas, en esta mañana, ¿has tú discernido y visto el propósito de Dios para tus hijos? Para poder entender este propósito, tiene que meterte con Dios, ser una madre consagrada, para que puedas ver la bendición que Dios tiene para ese hijo, esa hija que te ha dado. Además de eso, hermanos, veo una Jocabed que ella, cuando tuvo la oportunidad de estar cerca de su hijo, aprovechó cada segundo, aprovechó cada minuto para estar cerca de él, pero también para instruirlo en los principios cristianos, para poder enseñarle las costumbres hebreas, para poder conectarlo con su pueblo de Israel, para enseñarle los valores, para hablarle del Dios de Israel, y comenzó a formar a su hijo de una manera maravillosa. Ella aprovechó el breve tiempo que tenía para hacer de él un hombre de bien, para hacer de él un hombre de principios, porque ella sabía que tenía que devolverlo a una nación pagana, estar en palacios con costumbres paganas e idólatras. Ella necesitaba formar un carácter, necesitaba sembrar e influenciar en la vida de Moisés. Pero una de las cosas más lindas que Jocabed hizo en su hijo fue que influenció en su fe, influenció en su temor a Dios, que aun cuando fue viejo, hermano, nunca, jamás Moisés se apartó de eso que su madre le había enseñado. Aquí hay una lección de vida, hermanos. Dios te ha dado a ti unos hijos hermosos, y cada hijo tuyo tiene un propósito en la vida. Dios lo ha mandado con algo, ¿verdad? Especial. Y te toca a ti como madre descubrir qué es lo que Dios tiene para tu hijo, cuál es el plan, cuál es el destino de tu hijo y de tu hija en esta tierra. Pero para eso tienes que instruirlo, tienes que sacar tiempo, hermanas, para educarlo, enseñarle las sagradas escrituras. Tienes que, bendito sea el nombre de Jesús, enseñarle en el devocional que lo primero es Dios, buscarlo de madrugada, de mañana, de enseñarle que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas vendrán por añadidura. La Biblia del Señor dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que sacar tiempo e instruirlo cuando él es niño, para que vaya formando un carácter, para que vaya cogiéndole amor a las cosas de Dios, llevarlo a la congregación, prepararlo en la casa, enseñarle el temor de Dios, vivir una vida de fe, enseñarle a los hijos que hay que vivir por fe, que la vida cristiana no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que creemos, enseñarles las promesas de Dios. Hay todo un trabajo que hay que hacer con nuestros hijos. Y ese trabajo no se lo podemos dejar a otras personas ni a las muchachas que cuidan a nuestros hijos. Es un trabajo que tienes que hacerlo a pulso, un trabajo que tienes que hacerlo tú con tus hijos. Pero podemos ver otra cosa, que Jocabed sacrificó muchas cosas por mantener a su hijo con vida. Primero que todo, tuvo que sacrificar el tiempo de estar separada de su hijo. Pero también tuvo que sacrificar el nombre o el título de madre. El título de madre es el título más relevante que puede tener una mujer.
Y tuvo que sacrificarla por un tiempo porque él, en vez de Moisés decirle mamá o madre a ella, se lo decía a la hija de Faraón. Tuvo que sacrificar los momentos más especiales de Moisés, como los cumpleaños, los triunfos, las victorias, los momentos de tristeza o de enfermedad, las medallas que se ganaba, no se las podía llevar a ella, sino a la hija de Faraón. Las madres son celosas y no les gusta compartir a sus hijos con nadie, pero ella le tocó compartirlo con la hija de Faraón, porque ese era el plan de Dios para ella y para su hijo. Eh, Ella tuvo que sacrificar por mucho tiempo no poderle decir a su hijo que ella era su verdadera madre, que ella era su madre biológica. Tuvo que guardar silencio, tuvo que guardar prudencia, tuvo que ser una mujer sabia y esperar a que se diera el tiempo de Dios. Pero también puedo ver aquí cómo Dios la recompensa. Dios recompensa todos esos sacrificios de ella, todas sus lágrimas, todo su sufrimiento, todos esos momentos de desvelo, todos esos momentos de angustia que tuvo que soportar. Y la recompensa porque Moisés llegó a ser no solamente un hombre instruido en la cultura egipcia, un hombre que aprendió la cultura, las letras, que aprendió grandes cosas en la educación egipcia, sino que Moisés fue llamado por Dios para ser el libertador de la nación de Israel. Pudo cumplir su destino en la tierra, pudo cumplir el propósito para el cual Dios lo había traído a este mundo a pesar de la adversidad, a pesar de la amenaza, porque Moisés es tipo de Cristo, hermanos. Pudo llevar a cabo ese plan perfecto que Dios le había encomendado, pero lo pudo ver porque hubo una madre abnegada, porque hubo una madre que tuvo fe, porque hubo unos padres dispuestos aún a poder entregar sus propias vidas y desafiar la orden del rey con tal de que su hijo pudiera seguir vivo. Hermanas, todo esfuerzo, toda lágrima, todo sufrimiento, toda abnegación que tú tengas y hagas por tu hijo, Dios te la recompensará. Y sobre todo va a recompensar si tú llevas a tu hijo y a tu hija por el camino que Él ha establecido, que lo hagas. Y Jocabed pudo ver que su esfuerzo no fue en vano. Jocabed pudo ver que esa maternidad allí, con tanta preocupación, con tantos saltos y bajos, con un alumbramiento quizás bien, bien duro, y pues una crianza bastante difícil, pudo ver un día los resultados y pudo ver los frutos de ese esfuerzo. Moisés se convirtió no solamente en el libertador de la nación de Israel, sino que también se convirtió en un legislador, en un hombre que agradó a Dios. Moisés era agradable a los ojos de Dios, un hombre que tenía una palabra de sabiduría, que hacía obras maravillosas, y Dios pudo bendecir grandemente la vida de Moisés. Entonces, hermanas hermosas en Dios, hay esperanza con tus hijos. Jocabed no luchó con sus fuerzas para sacar adelante a Moisés. Jocabed no impuso su voluntad en la vida de su hijo. Jocabed se dejó guiar por la mano de Dios. Mi consejo para ti como madre en esta hermosa mañana, que hay esperanza para ti y para tus hijos. Descansa en Dios, confía en Dios, revisa en esta mañana cómo ha sido esa tarea que estás haciendo como madre con tus hijos. Y si tú consideras que la tarea que estás haciendo es muy parecida a la de Jocabed, entonces mira,
Ahí está el ejemplo más hermoso de esta mujer. Y vemos los resultados que ella tuvo. Y fueron tan grandes los resultados que ella tuvo, hermano, que aún su hijo, habiendo crecido en un ambiente pagano, idólatra, en un ambiente donde la fama, las riquezas, el reconocimiento dañan cualquier corazón de cualquier hombre, de cualquier joven. Sin embargo, tal fue la influencia y la enseñanza y la ayuda de la mano de Dios con Moisés, que prefirió cuando yo estaba grande rehusar llamarse el hijo de la hija de Faraón para seguir a su pueblo, para seguir a su Dios, y prefirió los vituperios de Cristo porque se dio cuenta que las riquezas, que el pecado y que todo lo que Egipto y el mundo ofrecía era temporal. Y lo dejó porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en las cosas de arriba, en la bendición eterna del reino de los cielos. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos con fe, los lanzamos en un mundo apestado de cocodrilos, apestado de animales depredadores que quieren destruir y matar a nuestros hijos, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. De pronto tu hijo no ha sido echado al río Nilo, hermano, pero se mueve en un río lleno de tanta maldad que es este mundo, en un río donde el pecado, donde las redes sociales, donde la pornografía, donde la maldad se ha multiplicado, que quiere devorar, que quiere tragarse a tus hijos. Pero así como Jocabed confió plenamente en ese Dios que la sostenía a ella, a su familia y a su pequeño hijo, hermano, ten esa misma fe de confianza, que aunque tus hijos estén rodeados de tanto peligro, hermana, confía que Dios guarda a tus hijos de todo eso que el enemigo quiere hacerle para destruirle. Hay que tener esa confianza en Dios. Hay que ser madres cariñosas, consentidoras, madres que corrigen, madres que aplican disciplina, madres que cuando tienen que decirle a sus hijos que lo que hicieron está mal, no lo pasan por alto. Le dicen, mira, hay que levantar hijos con integridad, hijos con una conducta intachable, hijos que prendan los valores absolutos de Dios. Hermano, hermana, si tú haces eso, te aseguro que Dios no te va a dejar avergonzada. Te aseguro que vas a llegar a los finales de tus días, de tus años, viejita, gozándote del resultado y la respuesta de Dios para tu vida. Así, hermanas, que en esta mañana quiero alentarlas, que es una dicha que Dios te haya regalado hijos, que tus hijos no son una carga, sino que los hijos son bendición de Jehová y son herencia de Jehová para ti. Que tus hijos son ese regalo de Dios para tu vida, y que le pidas a Dios la sabiduría, la paciencia, el conocimiento para sacarlos adelante. Y yo un consejo muy especial te doy en esta mañana. No le digas cosas negativas a tus hijos. No maldigas a tus hijos, porque tú tienes poder en tus palabras. Y todo lo que sale de tu boca para tu hijo será para bien o será para mal. Lo que tú digas, lo que tú confieses que tus hijos van a hacer, Dios va a respaldar esa palabra. Pero si tú lanzas palabras de maldición sobre tus hijos, tú los atas. Abres puertas en el mundo espiritual. Y por más que ese niño, que esa niña quieras salir adelante, no puede. Porque Satanás está perturbando, porque hay una palabra que le da derecho para destruir su vida. Por tanto, en esta mañana es tiempo de cambiar el chi, de cambiar esa palabra negativa, y que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Quiero cerrar con el testimonio
de un hombre que impactó mi vida cuando comencé el Evangelio, que se llama Eduardo Pérez. Eduardo Pérez era guerrillero allí en su país, en Guatemala. Y este hombre, desde pequeño, le dio mucho dolor de cabeza a su madre. Y creció y se metió a las filas de los guerrilleros y hizo mucha maldad en su país. Pero esta mamá conoció el Evangelio y comenzó a creer en un Dios que podía sacar a su hijo de la guerrilla y podía creer y que podía hacer un hombre de bien y un predicador de la palabra. Y todas las personas en la comunidad, en el barrio que ella vivía, sabían que ella era la mamá de Eduardo Pérez, el guerrillero. Y la gente la atacaba y la gente le decía que ella era la mamá de un guerrillero sanguinario, malo, perverso, que solamente hacía el mal. Y la mamá cuando escuchaba eso, ella decía, ese no es mi hijo. Yo no, yo no tuve un hijo guerrillero. Yo tengo un hijo predicador de la palabra de Dios. Yo tengo un predicador de las buenas noticias del Evangelio. Y la gente le caía. Y esta mujer nunca dejó de decirlo. Cuando lo veía por las noticias por la radio, cuando veía las noticias por la televisión, esta madre decía, ese no es mi hijo. Mi vientre dio un evangelista, mi vientre dio un predicador de la palabra. Y por años lo confesó y por años lo dijo, creyendo a un Dios que podía alcanzar a su hijo. Pasado el tiempo, este guerrillero fue cogido por las autoridades, fue encarcelado y lo llevaron a una condena de muchísimos años. Ella tuvo la oportunidad de llevarle una Biblia, el cual no la quiso, la tiró por allá, pero un día de angustia cuando se iba a quitar la vida, se le dio, antes de ahorcarse, se le dio por abrir la Biblia y comenzó a leerla y Dios tocó e impactó su vida y lo convirtió en un evangelista internacional. Yo tuve la oportunidad de conocerle, tuve la oportunidad de ser ujier en las campañas que él hizo aquí en Barranquilla. Hizo una campaña casi de un mes aquí en la ciudad de Barranquilla y tuve la oportunidad de estar todo ese mes, todas las noches, escuchando su testimonio, escuchando la obra maravillosa que Dios había hecho en este hombre. ¿Pero por qué? Porque hubo una madre que tuvo fe. ¿Pero por qué? Porque hubo una madre que confió en Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo una madre que no llamó lo que su hijo era, sino lo que su hijo sería en las manos de Dios. Así, hermana, que en este día maravilloso, tu día, te digo que confíes, porque si tú estabas pensando que habías perdido la esperanza por ese hijo rebelde, por ese hijo que no te obedece, por ese hijo que tú oras y clamas y en vez de ver resultados ves cosas negativas, pues sigue confiando. Sigue confiando porque Dios no te va a avergonzar. Aunque tu familia se levante, tus esposo se levante, tus vecinos se levante, tú vas a decir, mi hijo es un predicador, mi hijo es un evangelista, mi hijo es un pastor, mi hijo es una joven que le canta al Señor, mi hijo es un niño obediente y es un niño que está en este mundo con un propósito. Entonces te dejo esa corta meditación, hermana, para que veas cómo responde Dios y que tú nunca jamás podrás cuidar a tu pequeño o a tu hijo o a tu adolescente mejor que Dios.